Buenas tardes, Gómez. Disculpen, estaba ocupado, tenía una persona aquí, entonces no podía conectarme. Este, Bien, vamos a pasar lista. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye, Buenas sí, tardes, ¿cómo de lo que está? estaban ahí. Esta es la semana de biotecnológica, ¿va? Pues parece que sí. Sí, por ahí me Sí, llegó Sí, hoy un empezó. correo. Sí, no, sí, sí, hoy lo comentaron en el grupo y ya me acordé de que está ese proceso, ¿no? Bueno, hoy son puros talleres. Sí. Sí, por los talleres, me imagino que van a ser virtuales todos, ¿no? Pues claro. Y pues ahí van a estar. Me imagino en algunos días se les puede cruzar con alguna clase, ¿no? desde hoy empieza. Desde hoy empieza, sí, todas las semanas. En el correo que enviaron es todas las semanas, sí. A mí no Entonces, me llegó nada. A ver, voy a ver. ¿no les llegó a ustedes? Qué raro. Y por ahí el jefe de división, el jefe de carrera de ustedes es el que nos compartió esa información la semana pasada. Se supone que deben de invitarlos a ustedes, a todos, ¿no? Los de la carrera, para que participen en las conferencias y eso, ¿no? Pero pues a ver. Ok, estamos a 22. 22. Ok, Amavisca, Valderrama, Barrios, Blancas, Presente, profe. ok, Camacho, Castro González, Cota Castro, Cruz Barreras, Presente. Cuevas Zambrano, Presente. Gaitán Castro, Grijalva Rodríguez, Presente. Loera Peña, Presente. Manjarres Presente. Melendres, Presente. Mendoza, Presente. Mercado, Mesa Hernández, Murrieta Parra, Presente. Naranjo Esquer, Rocha Leiva, Presente. Rodríguez Espinosa, Rodríguez Ortiz, Ruiz Valdés, Presente. Saavedra, Presente. Salazar, Presente. Sandoval, Presente. Urdiales, ok, Presente. Urdiales, Presente. Urenda, Presente, profe. Valdés González, Presente. Epis Muñoz, Sayas Corbalá, Presente, profe. ok, Profe, Naranjo Esquer tuvo un problema con su computadora, ahí viene. ok, correcto. Profe Gaitán, no escuché que me nombrara. ¿Cómo te pides? Gaitán Castro. Gaitán, ok, muy bien, listo. Pues quién sabe si sea por lo de la semana, pero en la clase de ahorita también faltaron un montón, ¿no? En la clase de ahorita de las 11. Y aquí veo que también faltan bastante. ¿Sabes si será por eso que andan ocupados en algo ahí de la semana, no?
Bien, pues vamos a continuar con nuestro tema. Vamos a pasar a lo que es la segunda parte de la unidad de competencia 2, que recuerden que está dividido en equilibrio químico, pero para diferentes compuestos. Entonces ya vimos lo que es equilibrio químico para determinar la constante de equilibrio y cómo se calculan las concentraciones en el equilibrio para diferentes procesos en donde tenemos puros reactivos, donde tenemos puros productos y donde tenemos todos los compuestos que cuando queremos calcular X para encontrar la razón de cambio de la concentración, pues no podemos definirlo y tenemos que utilizar QC como una herramienta que nos permite saber hacia dónde avanza el equilibrio y poder hacer el análisis de la concentración en el equilibrio, ¿no? La segunda parte de esta unidad de competencia es equilibrio ácido-base. Entonces vamos a aplicar lo mismo que hemos trabajado con equilibrio, pero para soluciones en las cuales participan sustancias que son ácidas o son básicas específicamente. Entonces, el tema pues comienza definiendo lo que es un ácido y una base. Y tenemos tres definiciones de tres investigadores, ¿no? En este caso un par, ¿no? Bromstein y Lowry, Arrhenius y Gilbert. ¿Cómo definía los ácidos Arrhenius? De acuerdo a lo que investigaron, recuerdan, en una actividad. ¿Qué es un ácido y qué es una base según Arrhenius? ¿Quién se acuerda? Un ácido y una base. ¿Se acuerdan lo que es un ácido? Es el que libera iones hidrógeno. Ok, correcto. Sí, es aquel que cuando entra en solución, es decir, cuando entra en contacto con el agua, libera iones hidrógeno, también llamados protones, ¿verdad? Protones porque pues, es un protón. El hidrógeno cuando pierde su electrón, queda solo el protón y por eso se les denomina protones. Correcto. Y según Arrhenius, ¿qué es una base? ¿Cuándo definimos una base? ¿Cómo se define una base? Y produce iones hidróxido. Ok, produce iones hidróxido. Entonces, esto es lo que comentó Arrhenius por allá a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pues fue antes de Arrhenius, no se conocía realmente qué pasaba con las sustancias cuando entraban en solución, ¿eh? Sí se conocían los electrolitos que conducían, el agua destilada no conduce la electricidad y el agua que tiene sales o tiene iones conduce la electricidad. Entonces son soluciones que se denominan electrolitos. Pero antes de Arrhenius pues, no se sabía qué pasaba realmente, no se tenía el concepto de los iones, ¿no? De los iones. Arrhenius fue el que hizo estos estudios, fue el que estableció las bases para estudiar la disociación electrolítica. Entonces, definió a los ácidos como aquellos que donan protones o iones hidrógeno y a las bases como aquellos que donan oxidrilos. Mas, sin embargo, es incompleta su definición, porque sí cumple para todos los ácidos donan protones. Mas, sin embargo, no todas las bases donan oxidrilos o iones hidróxido. Por ejemplo, tenemos el amoníaco. El amoníaco es una base. Si nosotros usamos un papelito de esos indicador para saber si es ácido o base la solución y probamos para una solución de amoníaco, nos vamos a dar cuenta de que pinta de azul el papelito, ¿no? Lo cual nos indica que es una base. Y sin embargo, el amoníaco no dona o no cede iones hidroxilo. No tiene iones hidroxilo. Por lo tanto, pues la definición de Arrhenius queda incompleta en ese aspecto, ¿no? Entonces, viene posteriormente Bromstein y Lowry. Y Bromstein y Lowry
confirman la definición de Arrhenius. Los ácidos son aquellos que donan protones, pero las bases las definen como aquellas sustancias que aceptan los protones que donan los ácidos. Entonces, para Brobstein y Lowry, los ácidos y las bases son sustancias que en equilibrio comparten protones. Los ácidos los donan y las bases los aceptan. Entonces, ahí ya el amoníaco entra como una base en la definición de Brobstein y Lowry, porque el amoníaco, cuando se combina con el agua, acepta un protón y forma un ácido que se llama el ion amonio. Aquí tenemos la reacción del amoníaco y el agua. El amoníaco acepta un protón y en lugar de ser NH3, este es un subíndice, ¿no? Nos queda NH4 positivo, tiene un protón de más. Entonces el amoníaco aceptó un protón, por lo tanto es una base. Y nos damos cuenta de que el amoníaco no dona protón, no dona iones hidroxilo, pero los forma. Cuando toma el protón del agua, queda el oxidrilo o el hidroxilo como un ion. Entonces no los dona, pero los forma, ¿no? Al aceptar el protón del agua. Entonces, en esta definición de Brobstein y Lowry, pues los conceptos de Brobstein y Lowry son los que vamos a usar para lo que es el equilibrio ácido-base, ¿no? O sea, las definiciones que hacen estos dos científicos. Por último, tenemos también lo que es la definición de Hilbert-Lewis, que lo hace en función de la donación de electrones. Es decir, Lewis deja por un lado los protones y se va a los tipos de enlaces que forman los ácidos y las bases. Un ácido la define como aquella sustancia capaz de aceptar un par de electrones. Y una base, pues una sustancia capaz de donar un par de electrones. Entonces, la definición de Lewis es muy útil cuando estamos trabajando con moléculas en química orgánica y que estamos estudiando los tipos de enlaces que forman las diferentes moléculas para definir si esa molécula se comporta como un ácido o como una base. Se hace en función de la definición de Lewis en la compartición de par de electrones a través de enlaces covalentes, ¿no? Entonces no la usamos nosotros en nuestro estudio de los sistemas ácido-bases, utilizamos la definición de la compartición de protones, ¿no? Entre ácidos y bases. Pero son las tres teorías que hay para definir una sustancia como un ácido o como una base. Ahora, pues si ya sabemos lo que es un ácido y lo que es una base, yéndonos directamente con Brobstein-Lowry, pues compartición de protones, pues vamos a ver algunas características de los ácidos y las bases. Los ácidos tienen un sabor agrio, son corrosivos para la piel, enrojecen ciertos colorantes vegetales. Por esa razón las tiritas indicadoras para saber si es un ácido o es una base, una solución, los ácidos las colorean de color rosita, ¿no? Si recuerdan eso, las tiritas se ponen rositas y decimos que es una solución ácida. Disuelven sustancias, ¿sí? Disuelven sustancias y echan una sustancia orgánica, la disuelven, es decir, rompen los enlaces de los átomos que forman las sustancias orgánicas, ¿no? Y las disuelven. Atacan los metales dependiendo hidrógeno, entonces son corrosivos, es donde se dice que son altamente corrosivos porque incluso los metales los corroen. Y si reaccionan con las bases, pierden sus propiedades ácidas, ¿no? Ya sabemos que la reacción entre ácidos y bases, por eso acá las bases también dice que pierden sus propiedades al reaccionar con ácidos. Si reacciona un ácido con una base, sabemos que son reacciones de neutralización, en donde se forma agua y siempre se forma la sal del ácido, ¿no? Entonces, se denominan reacciones de neutralización porque se neutralizan tanto el ácido como la base. Las bases, al contrario de los ácidos, tienen sabor amargo, son suaves al tacto, pero también son corrosivas para la piel. Dan color azul a ciertos colorantes vegetales. Mientras que los ácidos disuelven las sustancias, las bases los precipitan y disuelven las grasas, las bases. Por eso las bases se utilizan mucho para la fabricación de jabones, ¿no? Los hidróxidos de diferentes sustancias forman parte de los jabones, por eso los jabones son alcalinos, ¿no? Tienen
algún hidróxido en su composición para hacer los jabones. Entonces, si hablamos de sustancias que son ácidas y que son básicas, y del hecho de que cuando entran en solución se ionizan, es decir, se rompen sus enlaces para formar iones, en donde para los ácidos siempre forman el ion hidrógeno, y las bases pues aceptan hidrógenos y pueden donar oxidrilos o formar oxidrilos como lo hace el amoníaco. El hecho de que están ionizados es lo que define el concepto de electrolito. Los iones son los que transmiten la corriente eléctrica, ¿no? Los iones en solución. Por eso el agua destilada no conduce, el agua no conduce la electricidad, ¿no? El agua es un no electrolito. Sin embargo, cuando le agregamos un poquito de sal o alguna sustancia como azúcar y otras sustancias que se ionizan en solución, nos damos cuenta de que ya conducen la electricidad. Entonces realmente la electricidad se conduce a través de los iones. Entonces un electrolito es aquella sustancia que permite el paso de la electricidad. Quiere decir que tiene iones disueltos, ¿no? Una sustancia no electrolito o una solución no electrolita es que no tiene iones disueltos y no conduce la electricidad. Entonces hay sustancias que se ionizan y hay sustancias que no se ionizan. Entonces podemos definirlo a partir de un electrolito tiene sustancias que se ionizan y un no electrolito tiene sustancias que no se ionizan. En función de la capacidad que tiene una sustancia para ionizarse, se definen como fuertes o débiles. Una sustancia fuerte es aquella que se ioniza completamente o casi completamente en solución. Entonces, por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico, que cuando lo agregamos en agua, aquí falta ponerle agua, ¿no? Pero si se ioniza completamente en el ion hidrógeno y en el cloro, en la parte que constituye la molécula de este hidrácido. Y completamente, y son reacciones irreversibles. La flechita indica en un solo sentido, lo cual significa que nunca se regresa, ¿no? En las soluciones fuertes no hay equilibrio químico. Hay un equilibrio hasta el final de la ionización, pero nunca se regresan los reactivos, los productos a reactivos. Mientras que en las sustancias débiles están parcialmente ionizadas. Entonces siguen siendo reacciones irreversibles. Las reacciones irreversible, ¿no? Lo que está sucediendo aquí es que esta sustancia, el amoníaco, no todo el amoníaco se está convirtiendo en ion amonio, sino que una parte en esta solución siempre vamos a encontrar iones amonio, vamos a encontrar los iones oxidrilo y también vamos a encontrar iones de amoníaco que no se ionizaron para convertirse en ion amonio. Entonces, por eso se dice que están parcialmente ionizadas. Las sustancias débiles, tenemos aquí sustancias débiles que son los ácidos, como estos ácidos que están aquí, el ácido cianhídrico, el ácido acético, el ácido fosfórico, todos este tipo de ácidos, el ácido sulfídrico, son ácidos débiles. Quiere decir que no se ionizan completamente en solución. Y también tenemos bases débiles como estas. El amoníaco es una base débil. El hidróxido de aluminio y el hidróxido de amonio son bases débiles. Mientras que las fuertes, como son los ácidos fuertes, los más conocidos es el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico. Son los ácidos fuertes más conocidos. Y sabemos entonces que se ionizan completamente en solución, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que determina que un ácido sea más fuerte que otro? Actividad química, la naturaleza propia del ácido. Cuando hablamos de una actividad química, es la fuerza que tiene una sustancia y se debe ya fundamentalmente al tipo de enlaces que tienen en su composición química, ¿no? Entonces, hay ácidos muy reactivos, como los ácidos fuertes, donde sus enlaces, los enlaces que se forman entre sus átomos, rápidamente son disociados por el agua. Son muy reactivos en agua, reaccionan con el agua y se disocian fácilmente. Mientras que hay otros
sustancias que por el mismo tipo de enlace que están formando en los átomos que forman la sustancia, son enlaces que no reaccionan con el agua. El agua los afecta muy poco y no los puede romper. Pero en sí es por la actividad química, ¿no? La característica molecular de cada sustancia. Son sus propias propiedades. Así es lo que hacen, ¿no? Que unos sean débiles y otros sean fuertes. Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Vamos a hablar entonces de ácidos y bases fuertes primero. Los cálculos para calcular concentraciones y para calcular el pH de una solución, los cálculos para ácidos y bases fuertes son muy simples, son directos. Un poquito de estequiometría y ya podemos encontrar cuál es el pH de una solución formada a partir de un ácido y una base fuerte. ¿Por qué? Porque toda la masa que yo estoy agregando de ese ácido y esa base en la solución, sabemos que se está ionizando, toda la masa. Entonces, como es una reacción completa, la estequiometría me da el resultado directo. Ciertos moles producen ciertos moles y se acabó. No hay mucho que calcular. Sin embargo, para los ácidos y las bases débiles, el hecho de que siempre quede una parte del compuesto que no se ioniza, no nos permite hacer estequiometría directa. Porque siempre hay cierta cantidad de masa que no se ionizó y primero tenemos que calcular cuánta masa se ionizó para poder calcular la concentración. Y eso implica aplicar el equilibrio químico. En ácidos y bases fuertes no aplicamos el equilibrio químico. No aplicamos, un ácido y una base fuerte no tienen constantes de equilibrio. ¿Sí? O sea, son constantes de equilibrio enormes, inconmensurables. ¿Por qué? Porque recuerden que la constante de equilibrio nos indica qué tanto reacciona esa sustancia para llegar al equilibrio, qué tanta actividad química tiene, qué tan fuerte es. Cuando K es muy pequeña, sabemos que esa reacción es muy deficiente. En este caso, una reacción de solubilidad es muy deficiente, casi no se ioniza. Cuando las K son muy grandes, sabemos que esa reacción es muy eficiente. Casi todo el compuesto se convierte en producto. Y cuando son ácidos y bases fuertes y todo el compuesto se convierte en producto, pues quiere decir que esa K es inconmensurable, es una K enorme. Por eso luego se dice, de hecho no hay tablas de K de constantes de equilibrio para ácidos y bases fuertes. No existen, porque no son necesarias, ¿no? No vamos a hacer un cálculo en el equilibrio para el equilibrio químico. Entonces, vamos simplemente a retomar nuevamente lo que hemos platicado de los ácidos y las bases fuertes. Aquí tenemos el ácido clorhídrico, que sabemos que es un ácido fuerte. Al estar en contacto con el agua, es gaseoso. Me imagino que lo están haciendo burbujear en agua. Se burbujea y se solubiliza, ¿no? Sabemos que el ácido clorhídrico, como es un ácido, se va a disociar en su protón y se va a disociar en el cloro, en la parte aniónica de su molécula, ¿no? En esta parte del halógeno. Y van a estar en solución acuosa. Entonces, ¿qué pasa con esta nueva molécula que aparece aquí, en este ejemplo de un ácido fuerte? No está solamente el protón, es un H3O. Esta molécula que tiene carga positiva, se denomina ion hidronio. Así se denomina, mientras que el protón es simplemente el ion hidrógeno. Cuando el protón se une con una molécula de agua, observamos que se forma este ion hidronio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sabemos que se forma que todos los ácidos cuando se ionizan, su protón que liberan se combina con el agua propia donde se está solubilizando y forma un ion hidronio, que es el H3O, que si observamos tiene la misma carga que el protón, es positivo, toda la molécula del ion hidronio es positiva, y es positiva porque la molécula de agua adquirió un protón y es una carga positiva más, por lo tanto el H3O pues tiene que tener una carga positiva más, es lo que nos indica, recuerdan, cuando veían las estructuras de las moléculas, los números de oxidación o las valencias, ¿no? ¿Y por qué sabemos que se forma esta molécula y no que queda solo el protón flotando en el agua? Porque cuando se hacen los cálculos químicos para encontrar las diferentes concentraciones de los compuestos en una solución, si no consideramos que el protón se está uniendo con el agua para formar una molécula de ion hidronio,
los cálculos son incorrectos, los cálculos no dan, ¿sí? Cuando calculamos las masas y calculamos las concentraciones, porque el protón tiene la misma carga que el hidronio, pero no tiene la misma masa. El ion hidronio son 16, 17, 18, 19. 19 es la UMA del ion hidronio, mientras que la UMA del hidrógeno pues es 1. Entonces cuando hacemos químicos de masa, cálculos químicos de masa en las reacciones, y no consideramos que lo que realmente se está formando es un ion hidronio, pues los cálculos son incorrectos. Ya cuando consideramos que lo que está reaccionando realmente no es el protón, sino que es el hidronio, pues los datos, los cálculos ya son correctos, lo cual nos indica que realmente eso ocurre. El protón no se queda flotando en el agua indiferente ahí, solubilizado nada más como un ion, sino que tiende a unirse con cada molécula de agua, ¿no? Y forma un H3O, que se denomina ion hidronio. Entonces siempre se forma el ion hidronio a partir del protón que liberan los ácidos. Entonces es correcto hacer la ecuación de disociación así, y también es correcto hacerla así, ¿no? Así. Nada más que aquí estamos considerando simplemente la disociación del ácido, que se disocian sus dos componentes, y acá estamos considerando la ionización del ácido en solución. En solución, aquí está el agua, observen, ¿no? Entonces el protón ya no se queda indiferente, sino que se une a la molécula de agua. Son dos situaciones diferentes. Siempre que sea una solución de un ácido, siempre se forma un ion hidronio a partir de un protón. Entonces, por último aquí nos dice, no se debe de confundir un ácido débil con un ácido diluido. El ácido débil es aquel que no se ioniza completamente en solución. Es decir, que si agrego 10 moles de ácido débil en agua, probablemente se disocien solamente 5 moles y los otros 5 moles de ácido van a continuar flotando solamente en el agua, pero no van a estar ionizados. Es la molécula completa, o sea, no le afectó el agua, ¿no? Y un ácido diluido es simplemente una solución de baja concentración. Son dos cosas diferentes. Sí, el ácido diluido puede ser un ácido fuerte, puede ser una solución de un ácido fuerte, un ácido diluido, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? Para tener cuidado con eso. Siempre el ácido débil es aquel que no se ioniza completamente. Y la demás, pues, es una solución de baja concentración. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos faltaría analizar de lo que sucede cuando una sustancia ácida o básica se ioniza en solución? Nos falta indicar el hecho de que siempre que un ácido o una base se disocian, siempre forman bases o ácidos más débiles, que se denominan ácidos y bases conjugadas. Entonces, por ejemplo, en esta ecuación que tenemos aquí, este ácido, al ionizarse, va a formar, este es un ácido, por lo tanto el agua es la base. Antes de avanzar, hay que hacer un paréntesis aquí. El agua es un anfótero, ¿va? ¿Sí recuerdan lo que es un anfótero? Una sustancia anfótera. Que no es ácida ni básica, ¿no? ¿Ok? Puede ser las dos cosas, ¿sí? Es ácido y básico al mismo tiempo. Si observan la molécula de agua se disocia en un H y en un OH, ¿va? La molécula de agua tiene en su estructura, tiene H unido a un OH, por eso es H2O. Lo cual significa que tiene el ion hidronio, el protón, perdón, tiene el protón y tiene el ion hidroxilo. Por lo tanto, el agua es un ácido y es una base al mismo tiempo. Tiene las dos partes químicas que dan ácido y dan base. Entonces el agua, dependiendo de con quién reacciona, se comporta como un ácido o con una base. Si el agua se usa para diluir este ácido, entonces este es el ácido y el agua es la base en la reacción. ¿Sí? Siempre si este fuera el hidróxido de sodio, el hidróxido sería la base, entonces el agua sería el ácido. Se comportaría como ácido.
Entonces, si es un ácido, es que está reaccionando con una base, y si es una base, es que está reaccionando con un ácido. En este caso aquí, este es el ácido y esta es la base. Cuando se disocia el protón y forma el hidronio, que está aquí, ¿sí? Las especies químicas que se forman a partir de la disociación de estos dos se denominan compuestos conjugados para diferenciarlos de estos dos que están acá, ¿sí? Este es el ácido y este sería el ácido conjugado. Y es un ácido porque tiene un protón de más y cuando se disocie nuevamente se va a volver a convertir en agua y se va a comportar como un ácido porque va a donar un protón que ganó. Entonces, este es el ácido base y este es el ácido conjugado. Este es la base, este es la base y este es entonces la base conjugada. Cada uno genera un par que se llama par conjugado. Pues quizás por aquí tengamos una reacción más clara. Déjenme ver si tengo por aquí una reacción. Ok, en esta del amoníaco. Aquí el amoníaco es una base. Mientras que el agua entonces es el ácido, ¿ah? Porque esta es la base y este es el ácido. Cuando reaccionan, forman un ácido conjugado, que es este, porque tiene un protón de más, por lo tanto puede donar ese protón, por lo tanto este es un ácido. Pero para diferenciarlo de este ácido que es el agua, le llamamos ácido conjugado. Mientras que este que está acá, el hidroxilo, es la base conjugada, que se obtiene a partir de esta base, que es la base, ¿sí? Ahora sí que es la base. Entonces siempre se producen ácidos y bases conjugadas a partir de ácidos y bases normales. Y la característica aquí es que siempre los compuestos conjugados, ácidos y bases conjugados, que podemos definir lo que son aquellos que se obtienen a partir de ácidos y bases fuertes o débiles, pero que son los originales, siempre son más débiles que los originales, ¿no? Este ion amonio es un ácido débil, mucho más débil que el agua, ¿sí? Y esta base conjugada es mucho más débil, en este caso, que el amoníaco. Si el amoníaco ya es débil, la base conjugada es todavía más débil. Se va debilitando la fuerza química de los compuestos, conforme son compuestos originales a compuestos que se obtienen de la solubilidad de las sustancias, que se denominan conjugados para diferenciarlos. Siempre son más débiles estos que estos. Entonces, eso es lo que estaríamos explicando aquí. Esto, ¿no? Porque es parte de los ácidos débiles. Esa lámina no debe de ir ahí. Muy bien, entonces, volviendo a los ácidos y las bases fuertes que generan ácidos y bases conjugados más débiles. Aquí tenemos cómo se disocia un ácido, ¿no? Nomás como para retomar esto y que no genere confusión, ¿no? Ya lo hemos estado viendo ahorita. Los ácidos siempre se disocian. Esta es la representación o la notación de un ácido, AH, donde esta es la sustancia y este es el protón. Y siempre se disocia en el protón, también conocido como ion hidrógeno, y la parte negativa del ácido, ¿no? Si este es el ácido clorhídrico, pues este sería el cloro y este sería el protón. Así lo tenemos aquí en los ejemplos, ¿no? Observamos que hay entonces ácidos monopróticos, porque donan un solo protón, o tienen un solo protón, y ácidos politrópicos, que en este caso el ácido sulfúrico es un ácido diprótico, porque tiene dos protones. Entonces significa que este ácido se va a disociar en dos protones que están aquí, y siempre los ejemplificamos como iones, ¿no? No se vale poner H2, porque no es una molécula de hidrógeno, son dos átomos de hidrógeno ionizados. Y la parte negativa, que en este caso no es el cloro como en un ácido hidrácido, es el ion sulfato.
Y ese ion sulfato pues no se queda con su carga o su valencia 2 negativo y es la parte aniónica del ácido oxiácido, si recuerdan eso, ¿no? Entonces así se disocian los ácidos, siempre sus protones y la parte negativa. Y las bases que tienen OH, pues de acuerdo a Arrhenius son aquellos que donan oxidrilos, por lo tanto cuando se ionizan pues donan el ion oxidrilo y la parte básica, ¿no? Que en este caso esta parte básica es el catión. Si este es el hidróxido de sodio, este sería el sodio y este sería el OH, ¿no? De hecho aquí está abajo, ¿no? El ejemplo, el sodio y el OH. Entonces es nada más para no se nos olvide cómo se disocian los ácidos y las bases. En este caso son ácidos y bases fuertes, ¿ok? Recuerden que el amoníaco no entra aquí porque es una base débil. Esa la vamos a ver cuando veamos equilibrio químico. Y por último, también sabemos que cuando reacciona un ácido con una base, siempre se produce la sal y el agua. Se denominan reacciones de neutralización, porque también son muy usadas en el equilibrio químico de ácidos y bases, ¿no? Se produce, dice, al reaccionar un ácido con una base para formar agua. Aquí tenemos por un ejemplo el hidróxido de sodio con el ácido clorhídrico. Sabemos bien que este tipo de reacciones de sustitución doble pues intercambian sus iones, ¿no? El sodio se va a combinar con el cloro para formar la sal y el OH se une al H para formar el agua. Aquí donde vemos que el agua está formada por OH y H, ¿no? Por eso es un anfótero. ¿Ok? Y eso se denominan reacciones de neutralización. Entonces, esto no vamos a ver, no vamos a ir directamente aquí, pero la próxima clase, ¿no? Bien, aquí vamos a concluir la clase de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. No, profe, todo bien. Muy bien, la próxima clase resolvemos problemas de pH. Vamos a definir qué es pH y calcular el pH de soluciones fuertes. Y ya después entraríamos a calcular el pH de soluciones débiles en donde tenemos que aplicar el equilibrio químico. Eso es lo que continuaríamos en nuestra próxima clase. Ok, jóvenes. Sale. Si no hay Gracias, preguntas, profe. nos vemos. Muchas gracias. De nada, nos vemos, cuídense. Gracias, maestro.